Bienvenidos a nuestro programa institucional de la Iglesia Apostólica de Jesucristo, Palabras para una vida abundante. Es mi deseo que Dios los bendiga grandemente en este día. De la muerte a la vida. De la muerte a la vida es una frase inspirada en la Biblia para expresar el gran significado de la dedicada labor de la Iglesia en aras de la salvación de los perdidos. La gran justificación de la religión cristiana es precisamente la salvación de los perdidos. Si tenemos en cuenta algunas características de la religión común, ellas son las múltiples normas y programas de entretenimiento, como la elaboración de teologías con un trasfondo instrumentalista, que no están salvando a las personas, cuando la salvación de la gente es realmente el objetivo que justifica nuestro cristianismo. Por eso, para los cristianos, la salvación de las personas justifica todos los posibles sacrificios que ello nos demande. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, que es un capítulo que se inicia con una narración que habla de la sanidad que Jesús hizo en un hombre que llevaba 38 años enfermo de parálisis. Una parálisis que no solamente era una parálisis física, sino más que eso, su parálisis mental, que lo inhabilitaba enormemente para una vida con sentido. Sin embargo, el hecho de esta sanidad no despierta en la religión judía lo que debiera despertar en un medio con claridad de los propósitos divinos. Más bien, genera mucha incomodidad en sus líderes, porque esta sanidad fue hecha el día de reposo, que en su mentalidad ellos consagraban a Dios, y en un día como esos no se podía hacer absolutamente nada. Ni siquiera la sanidad de una persona justificaba que ese día se hiciera algo. Frente a ese suceso, o frente a esa reacción, Juan desarrolla una teología extraordinaria para mostrar que no hay nada en el mundo que pueda estar por encima de la salvación de las personas. Vamos a leer en el versículo 15, a partir del 15, lo siguiente. Dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Noten ustedes la ira, la tendencia homicida en ellos expresada de una forma muy fuerte, porque Jesús había realizado esta sanidad el día sábado, lejos de interpretar correctamente el propósito de Dios, porque de acuerdo a eso ellos deberían estar impactados positivamente, porque este hombre había sido sanado, salvado, otra forma de decirlo, con un significado muy grande para nosotros. Pero en vez de gozarse y alegrarse de ver un hombre libre de las cadenas de la reducción que le generaba su enfermedad, se convierten en enemigos de Jesús, en vez de entender que algo nuevo les estaba diciendo Dios, o algo más claro les estaba diciendo Dios, a través del ejercicio de esa sanidad. La respuesta más grande para nosotros está en las palabras que Jesús expresa como reacción a la actitud de persecución homicida de las personas del judaísmo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esa expresión nos está mostrando que como iglesia
nosotros debemos ser personas que no debemos escatimar esfuerzo a la hora de hacer algo por la sanidad y por la salvación de las personas. No importa la hora, no importa el día, no importan las condiciones, no importa el sacrificio que haya que hacer. El trabajo de la iglesia debe ser un trabajo que identifique ese propósito divino a través de Jesús. Y es el trabajo que se hace para sanar la gente del pecado, para sacar la gente de la frustración, para liberar la gente de los miedos, para liberar la gente de la culpa, para devolverle la vida a las personas que dentro de los márgenes de su misma existencia han perdido todo el sentido de la misma. Ese estado, la Biblia lo define como muerte. Ese estado de insatisfacción, ese estado de una vida que no tiene sentido. Así lo expresa también la Biblia en otra parte, el Evangelio de Lucas, cuando en la parábola de los dos hijos, cuando el hijo que se ha ido de la casa regresa, el hijo perdido aparece, y el padre le dice al hijo mayor: tu hermano muerto era y ha vuelto a la vida. Ese que es un término frecuente en la Biblia para hablar de las personas que se mueven sin un norte claro espiritualmente, perdidos, dando vueltas en la incertidumbre del pecado y las condiciones que le quitan sentido a su existencia. Así que las personas salvas son personas comprometidas con la salvación de los demás. Podría decirles que en la experiencia y a través de la misma claridad que da el texto bíblico, toda persona que ha vivido la experiencia de ser salvado por el conocimiento de Dios sabe también que el propósito fundamental de Dios con la humanidad es la salvación. Por eso, si algo caracteriza a las personas que realmente conocen a Dios, es el compromiso que han desarrollado por la salvación de los perdidos. Miremos que en ese mismo capítulo, esa situación con el paralítico sanado da para que el mensaje teológico siga avanzando, dándonos pautas claras de lo que es realmente la vida de las personas que han sido salvadas por Dios. En el versículo 19 hasta el 21 dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En esa figura, Jesús, como Hijo de Dios, apela a la experiencia de la cotidianidad nuestra, donde un hijo admira al Padre y imita todo lo que el Padre hace, todo lo que su papá hace, y quiere ser como su papá. Esa figura de la vida cotidiana de nosotros sirve para que Jesús ilustre su relación con Dios, porque Jesús está tan cerca del Padre, que ha entendido muy bien su propósito, y así nos transmite la idea. Lo que Jesús hace es lo que ha visto en el Padre. Jesús interpreta la voluntad del Padre, y como el propósito de Dios es definido de esa manera, de la misma forma Jesús actúa. El versículo 20 y el 21 completan la idea. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Jesús está hablando de una relación muy estrecha de Él con Dios. Y aún dice: y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y aquí viene el detalle sobre lo que significa el trabajo por los salvados, por las personas perdidas, buscando la salvación de los perdidos. Verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Qué figura tan extraordinaria para hablar de lo que es
el trabajo de las personas salvadas por aquellos que necesitan la salvación. Dios nos salva y nos encarga el ministerio de ir donde está la gente que estaba como antes, que está como estábamos nosotros antes, precisamente tocando nuestra sensibilidad, para que seamos movidos al saber lo que es vivir perdido y ver la gente perdida. Entendemos que esas personas tienen esperanza y la sensibilidad por ellos necesariamente debe mover la acción, la voluntad de las personas que realmente han sido salvadas. Y esa figura que se expresa de esa manera tan interesante o tan hermosa, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es una forma de mostrar cuántas posibilidades tenemos nosotros de parte de Dios y cuánta responsabilidad también alrededor de eso. Y es que en nuestras manos está la posibilidad de que muchas personas que están muertas en el delito y en el pecado puedan volver a la vida, y que Dios nos use en eso. Eso tiene un significado muy grande. Indica que la salvación que hemos experimentado es algo extraordinario. Dios necesariamente produce esa sensibilidad cuando la salvación es un hecho real en la vida nuestra. Finalmente, podemos también considerar que algo grandioso de ser salvos es el privilegio de ser usados por Dios para salvar a otros. Una de las experiencias de realización más gratificantes de la vida cristiana es que Dios nos permita ser testigos de los procesos de conversión de las personas a partir de la disposición nuestra para acercarnos a ellas con el interés de servir, porque somos conscientes de que necesitan ser salvadas. Miremos que un poco más adelante, ahí mismo, en ese capítulo 5 de Juan, en los versos 24 y 25, la obra de Jesús nos dice muchas cosas en ese sentido. Dice en el verso 24: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que Jesús diga eso es extraordinario. Jesús reconoce que el poder que salva es el de Dios, pero de hecho es el sentido de pertenencia que Él tiene por la palabra. Que la palabra de Dios se ha convertido en su tesoro, en su patrimonio, en su herencia, en todo. El que oye mi palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios, de la cual Jesús ha hecho la razón de ser de su vida. Dice, y cree al que me envió. De hecho, porque la palabra se origina en Dios, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso que Jesús dice allí es el ministerio de la iglesia. Porque cuando usted habla a nombre de la iglesia, usted como creyente expresa la palabra de Dios. Usted puede decir, esa es mi palabra, que de fondo es la palabra de Dios. Y es su palabra, ¿por qué? Porque usted la convirtió en las razones que le sostienen la vida. Y cuando usted habla esa palabra, pues Dios le da todo su respaldo. Y cuando alguien recibe esa palabra y cambia de actitud, reacciona como debe ser, su voluntad es movida por el poder de Dios, esa persona ha pasado de muerte a vida. Y el privilegio nuestro es que Dios nos esté usando para algo tan grande. Verso 25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Miren ustedes, cuando usted funge como hijo de Dios, usted está moviéndose en Cristo.
Cristo está hablando a través de usted y Dios está hablando a través de Cristo. De manera que por el poder y por el origen de esa palabra y por las características de todo eso, quien lo escucha a usted ha pasado de muerte a vida. Quien lo escuche en un momento dado está resucitando de los muertos. En términos espirituales, usted le está devolviendo la vida a alguien que por sus condiciones ha perdido todo el sentido de ella, y que pueda regresar a estas condiciones de esperanza, de paz, de seguridad, de confianza en la misma presencia de Dios, lo convierte a usted en recurso extraordinario para la salvación de las personas. Hay que entender que esa experiencia de ver la gente salir de la muerte y regresar a la vida, volver a la vida como programa de Dios, es una de las experiencias más edificantes, más gratificantes del servicio a Dios. Cuando en la parábola de los 2 hijos, el padre que le responde al hijo mayor que está incómodo por el regreso de su hijo que estaba de su hermano que estaba perdido, el padre pues le dice no solo lo que les dije ahora: su hermano muerto era, ha vuelto a la vida. El padre le dice: es necesario regocijarnos, y lo invita a que entre a la fiesta. Eso está representando algo incomparable para un auténtico cristiano, y es que cuando las personas salvadas son testigos de la salvación de otros, esa fiesta no tiene comparación con nada. Es un gozo que no tiene, antecedentes como experiencia existencial en la vida relacional de uno. No hay cosa que conmueva más a una persona salvada que ver las personas tomando decisiones en Cristo Jesús, tomando la decisión de seguir a Cristo y entregar su vida por entero a Él. De manera que con esta reflexión yo estoy invitando a la iglesia, a los creyentes, a que se vean a sí mismos en esta enorme posibilidad que el Señor nos está despertando a través de la Escritura. Y es que la justificación nuestra es la salvación de los perdidos, que las personas salvas sean personas comprometidas con la salvación de los demás, es un hecho muy necesario y demandante acorde con el propósito de Dios. Y ese privilegio nadie se lo debe perder. El privilegio, el hecho de sentirse privilegiado, de saber que Dios nos está usando para devolverle la vida a muchas personas que la han perdido. Por eso, como conclusión, quiero decirles que de la muerte a la vida es una expresión más que justificada, si tenemos en cuenta lo terrible que es estar perdido frente a lo maravilloso que es experimentar la salvación divina. Los voy a invitar para que oremos, le demos gracias a Dios por su palabra y que le pida y a pedirle que nos ayude a poner en práctica lo que hemos oído en esta mañana. Dios de los cielos, estamos en tu presencia en este día y te damos gracias por la palabra que hemos recibido. Palabra que nos sensibiliza alrededor de la enorme necesidad que hay en nuestra sociedad por las personas perdidas. Gracias, Padre, por hacernos conscientes de lo que significa ser salvado. Despierta en nosotros esa sensibilidad por los perdidos, entendiendo, Señor, que hay una posibilidad enorme, festiva, Señor, alrededor de nuestra dedicación por ellos, porque es generar las condiciones o es permitir que el propósito del trabajo del que Jesús nos habla contigo, Dios de los cielos, y es ese esfuerzo por salvar a los perdidos que está por encima de toda situación que se pueda dar en este mundo. Gracias, Dios. Ayúdanos pues a ser parte de esta fiesta tan maravillosa que es la fiesta de ver llegar a tus pies las personas que están lejos, porque es ver personas que regresan de la muerte a la vida,
un proceso inverso a las condiciones normales de la biología, pero todo es posible por el poder que hay en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias Padre por escucharnos. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana.